Cristo. Entonces, qué bueno poder entender todas estas cositas. Y claro, esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere estudio. A veces hay que pagar, a veces hay que comprar algunos libros cristianos, pero qué bueno que podamos nosotros manejar todo esto. Vamos a leer en el Salmo 1 y vamos a hablar de la felicidad en esta mañana. Tema que nos gusta muchísimo porque siempre como cristianos andamos buscando la felicidad. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor o la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, aquí hay una símil, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, vuelve otra símil, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, mi hermano, en esta mañana, bienvenido. Los salmos son parte de nuestro devocional diario. Decía Calvino, que el libro de los Salmos muestra la anatomía de las partes del alma humana. Y algún comentarista decía que el Salmo 1 y el Salmo 2 son los pilares gemelos. Usted sabe qué son los pilares, esos que se ponen ahí en la entrada para que las personas entren, son los pilares gemelos o que están sosteniendo, sobre todo. Son los que están sosteniendo para que usted entre. Entonces, esos pilares gemelos conforman la entrada de este templo literario, o como es los libros de los Salmos, que son esas poesías y donde pues se cantaban anteriormente. Pues hoy de pronto no los cantamos, pero son esos pilares para entrar ahí a esa anatomía del alma humana. El Salmo 1 es un salmo que magnifica la ley, magnifica sobre todo la palabra de Dios. Y el Salmo 2, por eso son los pilares, este salmo magnifica al Mesías, a Dios y su Mesías. Este Salmo 1 empieza con una bienaventuranza, una palabra que debe estar muy, muy impregnada en nuestra vida por haber conocido al Señor, para aquellos que honran a Dios y honran su palabra, pero sobre todo para aquellos que la obedecen. Y el segundo salmo concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran al Mesías y para aquellos que se someten a él. Entonces, a veces nos preguntamos por qué exactamente el Salmo 1 está aquí como de entrada, porque bien pudo haber sido otro salmo. Y cualquiera hubiera pensado que este hubiese sido mejor un himno majestuoso que preparara nuestros corazones para la adoración a Dios. Pero al contrario, encontramos un salmo, y es un salmo que hace un llamado a tener una relación correcta con Dios. Y dentro de esa relación correcta con Dios está como un fundamento Cristo y su palabra. Acuérdense que el mismo Señor allá en Juan 14, Juan 16, 14, 15, 16, el mismo Señor nos habla acerca de una paz que nos hereda. Y esa paz heredada tiene una relación estrecha con la palabra, mi relación con la palabra. Entonces, lo mismo sucede aquí. Aquí hay una estrecha relación con Dios, teniendo como fundamento su palabra y teniendo como fundamento al Mesías, al Cristo. Ningún tipo de adoración, ningún tipo de súplica, ningún tipo de alabanza, de acción de gracias,
lo que me da a entender aquí el salmista, será aceptado delante de Dios a menos que yo tenga como fundamento al Señor Jesucristo, que tenga como fundamento la palabra o la Biblia. Y ese fundamento pues es Jesucristo y sobre todo pues la palabra de Dios. No hay ninguna adoración que no se pueda hacer sin esto. Ninguna alabanza, ninguna acción de gracias. Y menos será aceptable delante de Dios si yo no honro a Dios, al Mesías, no honro su palabra. Y creo que por eso es que este libro de los Salmos empieza con este salmo para introducir en este libro una alabanza de adoración, una alabanza de reconocimiento, pero sobre todo que hace una distinción de dos tipos de personas, el bienaventurado y el malo. No, quizás usted diga, pastor, hay muchas religiones, en el mundo hay demasiadas filosofías, ideologías, y que por eso las personas están confundidas. Pero no, no es así. En este salmo, la realidad es que el salmista nos enseña solo dos tipos de personas que constituyen toda esta vida y que cada uno tiene fundamentos distintos. Entonces, fíjese cómo entra la adoración, el libro de los Salmos, reconociendo a Dios, su Mesías, y reconociendo la palabra. Me señala que solo en esta vida hay dos tipos de personas: los que reconocen a Dios, su palabra, al Mesías, y los que no lo hacen. Entonces, nos enseña este salmo que hay dos tipos de personas que construyen sus vidas en fundamentos diferentes, totalmente distintos. El uno va por un camino y el otro va por otro camino. Claro, cada uno llega a su destino, el que se labró, el destino. Unos cumplirán a propósito el propósito primordial por el cual fueron creados. Entonces, si la persona no logra entender la razón de su existencia, por qué está en este mundo, para qué está en este mundo, pues será una persona infeliz, una persona amargada. Y por eso es que el salmista dice, solo hay dos tipos de personas: los infelices y los felices, o los bienaventurados. Entonces, tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios, para gozar de Él siempre, mientras que los otros cosecharán inevitablemente una vida llena de miseria, de frustración. Entonces, tenemos que decir, como esa es como la introducción, dos filosofías, dos resultados, dos destinos diferentes. La pregunta aquí es, ¿cuál destino va a escoger usted? ¿Cuál destino de esos va a escoger? Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, un momentico. Bienaventurado esa persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Entonces, en la palabra de Dios está su delicia, dice la palabra. Si hay un anhelo en la vida que todos tenemos, y que todos los seres humanos compartimos, es que nuestro anhelo más grande. Entonces yo le decía que el salmista nos plantea dos filosofías, dos maneras de pensar en esta vida que cada quien elige, pues esa filosofía de vida. Claro, cada una tiene su destino, tendrá sus consecuencias, pero también nos dice, o queremos aquí aportar algo, y es que el anhelo más grande de todos los seres humanos, de todos los hombres, y que todos tenemos algo en común y compartimos eso, es que siempre estamos buscando el ser felices. Y cada cosa que nosotros hacemos en la vida, cada cosa que usted hace y cada cosa que dejamos de hacer, tiene como motivación primordial, como objetivo general, como un propósito supremo,
y es que todos queremos ser felices. Si usted le pregunta al soltero qué desea para ser feliz, él dice que casarse. Si usted le pregunta al casado qué desea para ser feliz, dice que divorciarse. Otros oran, Señor, cámbielo, cámbiela, bueno, etcétera, etcétera. E incluso hay hermanas que se le acercan a uno y le dicen, pastor, ayúdeme a orar por ese infeliz. Bueno, de pronto no es su caso. Hay muchos casos. Pero el objetivo supremo de nosotros es tratando de buscar esa felicidad. Pero el salmista me da aquí la clave. Entonces, hay personas que sí pueden ser felices. Un comentarista, Blaise Pascal, dice, todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones, aunque algunos emplean un método, otro método diferente, todos propenden, todos casi que nos encaminamos hacia el mismo objetivo. La voluntad del ser humano nunca salió de ese objetivo, siempre fue a buscar ese objetivo. Y esa búsqueda de esa felicidad es lo que motiva al ser humano, cada acción del ser humano, aún en aquellos que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque el que se suicida, el que se quita la vida, lo hace porque él dice que es mejor estar muerto que vivo. Y todo lo que todo lo que hacemos nosotros en esta vida está motivado por ese anhelo de ser felices. Y el hombre mantiene ese anhelo a pesar de sus tragedias, a pesar de todo lo que le ha pasado a través de la historia, a pesar de todas sus desgracias, a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, a pesar de las miserias, a pesar de todo lo que quizás podamos estar viviendo en nuestra vida. Pero el anhelo de ser felices sigue siendo como ese combustible que mantiene a los seres humanos vivos, que los mantiene en movimiento. Pero vienen unas preguntas que debemos hacernos y la primera es, ¿en qué consiste realmente la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar esa felicidad? ¿Cómo podemos estar seguros hoy, a nuestro calendario de hoy, que al final de nuestros tiempos, al final de nuestros días, miremos atrás y que quizás estemos profundamente decepcionados al ver que desperdiciamos o al ver que desgraciamos nuestra vida, esa vida que Dios nos había dado tan bonita? ¿Cómo podemos estar seguros? Qué bueno bueno, aquí se conectó una cantidad de gente, pero usted puede cambiar el rumbo de su existencia. Y estas preguntas que acabamos de hacernos, nadie podrá responderlas basado en su propia experiencia, basados en su propio razonamiento. Toda la experiencia, como la razón humana, son muy limitadas. O sea, lo que nosotros pensamos es muy limitado. Incluso a veces me atrevo a decir que hay muchas personas que entran a estudiar psicología tratando de buscar una respuesta a su vida. Y por eso, si el psicólogo no se sana primero, y sobre todo si es cristiano, no podrá sanar a otras personas, porque siempre están estas interrogantes, hacia dónde vamos. Y nuestra razón a veces, nuestro entendimiento, nuestra mente es muy limitada. Y hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que no entendemos. Y a veces la pregunta sería, ¿será que vamos por el camino correcto? Pero toda adoración, toda alabanza de nosotros como cristianos, todo reconocimiento a Dios, pues tiene que estar basado en ese amor a Dios y en ese amor a su palabra. Nosotros tomamos en cuenta de que no tenemos la más mínima idea de lo que sucederá en nuestras vidas debemos tener en cuenta eso, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, y mucho menos en los próximos años. Volvemos y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos? Y solo el que contempla la vida como un todo, desde su origen hasta su consumación, y que conoce a plenitud su propósito, su significado, su razón de la existencia, puede darnos
esa razón, esa idea, ese pensamiento, y es el único que está autorizado. En este caso, la respuesta de esa persona autorizada es el que nos provee la felicidad que dice aquí este salmista en el Salmo 1, y por eso comienza con esa palabra bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es supremamente feliz, pleno, dichoso, y lo más curioso es que esta palabra bienaventurado en el hebreo, en la raíz hebrea, aparece como un plural. Es como cuando usted dice riquísimo, grandiosísimo, todas esas cosas, así como nos decimos nosotros latinos, y para enfocar que es como algo grande, que está buenísimo, que está grandísimo, que está riquísimo. Y eso es lo que el salmista intenta decir. La persona autorizada para decirnos cómo ser felices está aquí en este Salmo 1. Hay que descubrir quién es esa persona que está autorizada. Así que lo que el salmista está diciendo es algo, qué felicidad de esta persona, este individuo de este Salmo, es supremamente feliz, dichoso, o como decimos en la actualidad, es una persona realizada, es una persona plena, es una persona que goza de buena salud mental. No se trata simplemente de un individuo que goza en momentos de circunstancias favorables, o lo que nosotros podemos llamar bienestar, sino que este individuo que está aquí en este salmo es una persona que goza constantemente de la bienaventuranza. Si la felicidad dependiera de las circunstancias favorables, estaríamos en serios problemas. Porque la vida, mi hermano querido que está escuchando ahí, la vida es muy cambiante. Usted está bien ahora, puede ser que más tarde esté enfermo, esté mal, puede ser que mañana le den una noticia, porque la felicidad no depende de la circunstancia, felicidad depende de otro tipo de motivación. Nada de lo que ahora tenemos, nada, absolutamente nada, es seguro en nuestra vida, nada. No tenemos seguro nada en nuestras manos. Lo único seguro que nosotros tenemos es a Dios y su palabra. Tarde o temprano nos acostumbraremos, así usted las haya conseguido, nos acostumbraremos a todas las cosas, y lo que hoy nos estimula, mañana nos aburre. Por eso, porque la vida es muy cambiante, todo cambia, todo va cambiando. Por eso dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En otras palabras, lo que hoy nos complace o nos produce placer, mañana ya estamos hastiados, y el aburrimiento llega mañana. Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Alguien decía, alguien que viva para el placer es una persona, es un personaje como Sísifo. No sé si usted habrá escuchado de Sísifo, que es un personaje de la mitología griega, y es un personaje que le produjo la ira a Zeus, el dios del Olimpo, y entonces lo sometió a cargar una piedra hacia una colina constantemente, siempre la cargaba, pero cuando llegaba a la cima, la piedra se regresaba y le tocaba otra vez, corra, vuelva, corra, vuelva, corra, vuelva. A veces, a veces la vida se nos torna así. Lo que hoy nos da placer, ya mañana estamos hastiados. Y entonces estas personas, como Sísifo, empiezan a rodar su piedra el lunes con mucha pesadez, esperando con ansia que llegue el fin de semana para poder disfrutar un momento, porque piensan que la felicidad depende de algunas circunstancias, un momento de esparcimiento que lo ayude a olvidar esa sensación de hastío, una vida sin propósito, una vida sin sentido. Pero nunca, está como Sísifo, nunca llega a la cima, y la piedra vuelve y se rueda otra vez y otra vez y otra vez. Pero la felicidad que está describiendo este salmista aquí, en este salmo, no depende de ese tipo de circunstancias de la vida, depende de una relación, depende de un carácter. El salmista habla de la felicidad como algo que se obtiene de buscar algo.
Y en este caso el salmista dice, feliz el varón, no dice feliz el varón que desea ser feliz. No, feliz el varón o bienaventurado el varón que no hace esto, que no hace esto y que no hace aquello. No es simplemente feliz el varón que desea ser feliz. Y quizás muchos motivadores nos digan, usted tiene que ser feliz porque tiene que ser feliz. No. Aquí la felicidad depende de otra cosa. Y por extraño que parezca, un hombre busca la felicidad como una meta suprema de la vida, pero el problema más grave que esa felicidad que él está buscando no está basada en cultivar una relación con Dios y por el contrario, solo depende de su carácter y por eso es que él termina en la frustración, termina en el dolor y no encuentra la verdadera razón de su existencia. Yo siempre soy un poco temático con esto, porque es que en mis últimos años de ministerio me he dado cuenta que de la iglesia se nos van muchos jóvenes, se aburren rápido, se hastían rápido, se cansan rápido, a veces llegan a la iglesia motivados por alguna chica, a veces motivados por un buen culto que hubo, pero al poco tiempo los vemos que se van, se apartan. Y lo primero que buscan es el trago, las damas a veces lo primero que se ponen es el pantalón, se cambian su manera de vivir porque y se da uno cuenta de que esas personas, esos individuos, su felicidad dependía de las circunstancias, de sus estados emocionales. No dependía nunca de tener una buena relación con Dios y con su palabra, que eso es lo que nos está diciendo el salmista aquí. La felicidad es como una dama nerviosa, decía alguien. Ella huye de sus pretendientes. Entonces, decía un comentarista bíblico, si buscas la felicidad jamás la encontrarás, te eludirá siempre, siempre te escapará, pensará que la tienes, pero de pronto habrá desaparecido. Es como intentar atrapar una bomba de jabón, desaparece en el momento que la atrapas, desaparece de tus manos y no queda nada. Entonces, quizá la felicidad es que yo termine mi carrera, la felicidad mía es que yo me haga el carro a la casa, la beca, como decía una propaganda en cierto momento de la vida, esa será la felicidad, felicidad suprema, pero cuando llegas allá, ya te hastías. Así de sencillo. Por eso el salmista describe un tipo de felicidad muy distinta. Esta es una de las grandes enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra. Y también el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados, felices, dichosos, supremamente felices, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ojo, la palabra justicia tiene que ver con el Evangelio. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, porque ellos serán saciados, dice el Señor. No los que tienen hambre de felicidad, no. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, o los que no es los que se embarcan en una búsqueda frenética de placer y bienestar, no. Son los bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La clave de la felicidad en nuestras vidas está en una relación, en un carácter, no en las circunstancias. Porque si en este momento estás pasando por circunstancias infelices, quizás diga, ya no exististe Dios, ya no esto, no, la felicidad depende de mi relación con mi Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, la persona feliz, aunque aquí no se refiere solamente, cuando dice varón, no se refiere solamente al género masculino, sino bienaventurada, más bien la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí es donde viene la sorpresa más grande en este salmo, porque el salmista empieza con este punto, empieza con un no, un negativo. Entonces, un no se produce cuando él va a hablar de la felicidad del piadoso, pero automáticamente entra hablándonos del impío.
bienaventurado. O sea, la felicidad tiene unas claves y la felicidad es el que no anduvo. Empieza con un punto negativo, porque la Biblia es un libro realista y toma como punto de partida donde estamos. La Biblia no presupone que el mundo es bueno. Hay gente que dice, no, es que nosotros somos buenos, de vez en cuando hacemos cosas malas, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario. Nosotros somos malos, nacemos con esa naturaleza, hacer lo malo, pero la Biblia sí nos da a entender que aunque nosotros somos malos, ahora por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios es que hacemos cosas buenas. Y entonces todo el mundo es bueno según lo que dicen algunos, pero la Biblia no presupone eso. Y de forma natural, nosotros no estamos a veces por el camino correcto y por eso la Biblia asume lo contrario. Entonces, bienaventurado empieza con un no, una forma negativa. Nosotros nacemos con una propensión a hacer el mal, de tal manera que si somos dejados a que esa inclinación a hacer el mal nos gobierne, con toda seguridad vamos a asumir el tipo de filosofía equivocada. Y lo que quiero decir en esta mañana es que ojalá sepamos elegir por qué camino vamos a hablar. ¿Por qué camino quieres andar? ¿Quieres andar por el más largo o quieres andar por el más corto? Y lo que la Biblia dice es, no tomes este camino porque desde aquí es el más largo. ¿Por qué no tomas este que es el más corto? Entonces, por eso el problema del hombre es nuestro pecado. Porque a veces quisiéramos dar como ese salto cuántico del lugar donde estamos y caigamos directamente en el camino de la felicidad y no quieren que se les señale que están extraviados. Si queremos encontrar el verdadero camino de la verdadera felicidad, tenemos que saber realmente dónde estamos parados y qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. ¿Cuál es mi condición espiritual delante de Dios? La Biblia nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pertenecemos a una raza caída que trae la necesidad, trae como esa necedad, perdón, entretejida en el corazón. Y aparte de eso, dice la Biblia que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de nosotros para que no podamos ver la luz del Evangelio. Yo sí le pregunto en esta mañana, ¿qué camino estás tomando? Pero la persona feliz, la persona bienaventurada, empieza a tener ciertas negatividades hacia el consejo de los malos, el camino de los pecadores y sentarse en las sillas de los escarnecedores. Entonces, muchos piensan que hacernos cristianos es muy sencillo como la decisión y quizás que el hacernos cristianos es de pronto llegar a tomar la decisión de seguir unas normas éticas. De ahora en adelante voy a leer la Biblia todos los días, voy a ir a la iglesia, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Y ese tipo de personas por un tiempo viven bien, por un tiempo, pero tarde o temprano no pueden vivir como nos enseña la Biblia. ¿Pero por qué? Sencillamente porque no hemos reconocido nuestro punto de partida. ¿Qué somos? Somos personas propensas al mal. ¿Qué necesitamos? Una relación estrecha con Dios para poder tener esa razón de la existencia. El Señor en cierta ocasión, discutiendo con los fariseos, en Mateo 12:34, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué palabras tan duras? Eso eran los religiosos de esos días y ellos lo que mostraban era una fachada de piedad y el Señor les dijo, ustedes lo que necesitan es un cambio de corazón, generación de víboras. Alguien contaba una historia a veces de cómo es que queremos cambiar la naturaleza humana. Dice alguien, yo lo contaba en estos días a la iglesia también, que en cierto lugar había una persona
que era, como dicen algunos, evangélica o protestante, que vivía dentro de un barrio católico y todos los Viernes Santos, usted sabe que la persona que pertenece al catolicismo no come carne, pero este individuo de maldad sacaba su asador, su parrilla y hacía un asado allá en el patio. Y usted se imagina el olor a carne asada y los vecinos pues estaban locos. Un día los vecinos se unieron, eh, vinieron a convertir a este católico y comenzaron a predicarle. Finalmente este individuo accedió a bautizarse en la iglesia católica. Lo llevaron a la iglesia, el padre le echó agua por encima y le dijo: naciste protestante, fuiste criado protestante, pero a partir de ahora eres católico. ¿Listo? Los vecinos estaban contentos. Llegó el Viernes Santo nuevamente al año siguiente y de repente se vuelve a sentir el olor a carne asada que invadió todo el vecindario. Así que los vecinos fueron a reprender a este hombre y lo que encontraron hablándole a su pedazo de carne, el que estaba allí en el asador, y echándole agua rociada por encima y diciéndole: naciste en una vaca, fuiste criado en una vaca, pero desde ahora eres pescado. Si pudiéramos cambiar la naturaleza del ser humano con agua, así también pudiéramos cambiar la naturaleza del ser humano bautizándolo. No quiero decir con esto que no debe bautizarse, porque es una regla bíblica para el cristiano. Pero lo que quiero decir, mi hermano, es que el bautismo nos sirve para perdonar los pecados, pero no nos cambia, no cambia a las personas. Lo único que puede cambiar a la persona es el nuevo nacimiento. Por eso a veces nosotros estamos dando tumbos, porque no miramos el punto de partida, pero este salmo sí nos muestra que hay un punto de partida. Y ese punto de partida tenemos que saber quiénes somos, qué es lo que somos, cómo nacimos y para dónde es que vamos nosotros. Por eso el Señor pelea aquí con los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y entonces el Salmo 1 usa una figura. Podremos decir que todos nosotros nacimos con esos pies encaminados hacia lo malo, hacia el consejo de lo malo, de modo que si alguna vez vamos a caminar por otra senda, en este caso la senda de la felicidad, tenemos que devolvernos. Y de eso es lo que se trata el arrepentimiento. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De media vuelta y empiece a caminar por otro lado. Así que este salmo, aunque empieza con un enfoque negativo, porque muestra el diagnóstico del ser humano, que es lo que viene primero, y el tratamiento viene después. Antes de que podamos ser motivados a buscar cualquier solución, necesitamos saber que nosotros sí tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Que venimos a este mundo inclinados a naturalmente a sumar una filosofía que es contraria al pensamiento de Dios. Aclaremos esto. Cuando el salmista dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no pensemos que la frase consejo de malos se refiere a un estilo de vida abiertamente depravado o inmoral. No. Porque mire lo que estábamos hablando al comienzo acerca de todo lo que estamos hablando. Lo que el hombre bienaventurado rechaza es aquella cosmovisión de ese mundo, aquella filosofía de vida que pone como, eso se llama humanismo, al hombre como el centro del universo y seduce a vivir al hombre según los propósitos y los estándares de esa filosofía, de esa persecución del placer creyendo que es la felicidad. ¿Por qué? Porque acaso a veces no nos creemos que somos el centro del universo. Y hoy día, si usted escucha
a los psicólogos en las redes sociales dando consejos, tenemos que ser un poco narcisistas. No, ellos no dicen un poco, ellos dicen tenemos que ser narcisistas. ¿Por qué? Porque nos creemos el centro del universo y por eso decimos tenemos el derecho a redefinir las cosas que Dios ha definido, tenemos derecho a llamarlo bueno malo y ha llamado malo y llamarle malo a Dios y llamarle malo a lo que Dios hizo. Si es así, entonces estamos en el consejo de los malos. Este hombre bienaventurado sabe que él debe defenderse de la esfera de dos pensamientos, porque usted sabe que la mente es el cuarto de control. Este hombre bienaventurado, él sabe que su felicidad depende conscientemente por el camino por donde transita. Y yo lo motivo en esta mañana, aunque no voy a terminar el tema, yo lo motivo en esta mañana a que usted se pare un momentico, sepa quién es, pero también sepa para dónde va. La felicidad, según este salmo, depende de una estrecha relación con mi Dios. Y por eso es que me muestra dos tipos de personas, dos tipos de filosofías. El que tiene esa estrecha relación con Dios, por eso dice, y medita en su palabra de día y de noche con Dios, y el que está fuera del camino, no así los malos, que es como el tamo que arrebata el viento. El problema es dónde has estado buscando tu felicidad, dónde la has estado buscando, por qué camino estás transitando. Acuérdese que, aunque este salmo empieza con una frase negativa, no, es lo que me quiere decir en este salmo es, yo tengo que mirar hacia dónde voy, quién soy y hacia dónde voy. Pero quiero decirle que la felicidad más grande es tener una estrecha relación con Dios. Por eso dice Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué los pobres en espíritu? No miserables económicamente, sino aquella persona que siempre siente la necesidad de buscar al Señor. Dios les bendiga en esta mañana.